¿Alguna vez has entrado en un ambiente y has sentido un cambio que nadie nombra, pero que todos parecen percibir? ¿Has notado cómo algunas personas son educadas contigo, pero nunca realmente abiertas? Y lo más incómodo, ¿alguna vez has tenido la sensación de que te están evaluando incluso cuando estás en silencio? Existe un tipo de rechazo que no se manifiesta en palabras. Ocurre en el campo invisible de las interpretaciones, en lo que los demás sienten sin entender por qué. El psiquiatra Carl Jung abordó esta dinámica en Psicología y Alquimia al tratar aquello que la mente oculta de sí misma. La proyección transforma el mundo en una réplica desconocida del propio rostro. Esto no se trata de ti, al menos no de la forma en que imaginas, porque el ser humano no ve al otro como es. Ve al otro como un soporte para aquello que no puede admitir en sí mismo. Y es aquí donde algo empieza a tener sentido y al mismo tiempo incomoda. Tal vez no estás siendo rechazado por lo que haces, sino por lo que representas sin darte cuenta. Tu forma de actuar, de hablar o incluso de permanecer en silencio puede estar funcionando como un detonante. No porque estés equivocado, sino porque estás evidenciando algo que alguien pasó años intentando mantener oculto. Y cuando eso sucede, la reacción rara vez es consciente. Aparece como irritación sin motivo, como juicio sin fundamento, como distanciamiento sin explicación. No te ven con claridad, te interpretan, y cuanto más inconsciente sea quien interpreta, más distorsionada será la forma en que te perciben. Por eso, en muchos casos, cuanto más intentas entender el motivo del rechazo, menos sentido encuentras, porque el origen no está en el comportamiento visible, está en aquello que tu presencia expone, sin pedir permiso. Y a partir de aquí, la pregunta deja de ser cómoda. ¿Realmente quieres ser aceptado? ¿O estás preparado para entender lo que tu presencia revela en los demás? Existe un momento específico en el que todo comienza, y es casi imperceptible. No es cuando dices algo incorrecto, no es cuando fallas, no es cuando entras en conflicto con alguien, es antes de eso. Es en el instante en que alguien, al observarte, siente algo que no puede nombrar, pero tampoco puede ignorar. La mayoría de las personas cree que el odio nace de actitudes visibles, arrogancia, egoísmo, agresividad. Pero en la práctica, lo que más provoca rechazo no es lo que haces, es lo que revelas sin darte cuenta. La mente humana funciona con un mecanismo silencioso de autoprotección. Necesita mantener una narrativa interna estable, una idea coherente de quién la persona cree ser. Yo soy suficiente. Yo estoy en control. Yo soy competente. Yo soy mejor que el promedio. Estas no son afirmaciones conscientes, son estructuras frágiles, sostenidas por la comparación, la validación y la negación. Y es exactamente aquí donde entras tú. Sin decir nada directamente, tu presencia puede funcionar como un tipo de espejo psicológico. No un espejo neutro, sino un espejo que muestra aquello que el otro intenta evitar. Tu disciplina puede exponer la falta de consistencia de alguien. Tu calma puede revelar el caos interno de otra persona. Tu independencia puede evidenciar la dependencia emocional de quien vive buscando aprobación. Y eso genera algo que rara vez se reconoce como tal: incomodidad existencial. No es envidia simple, no es enojo directo, es algo más profundo. Es la sensación de estar siendo desenmascarado en silencio, sin que nadie haya dicho una sola palabra. Y cuando eso ocurre, la mente no reacciona con lucidez, reacciona con defensa. El problema es que esa defensa no se dirige hacia adentro, se dirige hacia afuera, hacia ti. La persona no piensa, me sentí expuesto, piensa, hay algo mal en él. Ese desplazamiento es automático.
porque admitir la propia fragilidad exige un nivel de conciencia que la mayoría evita. Es más fácil reinterpretar al otro que revisarse a sí mismo. Y es aquí donde comienza la distorsión. Tu confianza se vuelve arrogancia, tu silencio se vuelve frialdad, tu enfoque se vuelve egoísmo, no porque esas cosas sean reales, sino porque necesitan serlo. La mente necesita justificar la incomodidad que provocaste y lo hace de la única forma que sabe, recreándote como un problema. Este es el punto donde la relación deja de ser sobreinteracción y pasa a ser sobreproyección. Ya no estás lidiando con la persona, estás lidiando con la versión que creó de ti para proteger su propia identidad. Y esa versión casi nunca es justa. Está construida a partir de fragmentos, suposiciones y emociones no resueltas. Una mirada tuya se convierte en juicio. Un silencio se convierte en desprecio. Una decisión tuya se convierte en provocación. Todo es interpretado. Nada es realmente comprendido. Y cuanto más inconsciente sea la persona, más intensa será esa distorsión. Porque cuanto menos alguien se conoce, más necesita culpar al mundo exterior para mantener su propia estabilidad interna. Por eso muchas veces, cuanto más evolucionas, más extraña se vuelve la reacción de las personas a tu alrededor. Al inicio hay admiración, pero con el tiempo algo cambia. El apoyo disminuye, el entusiasmo se vuelve contenido y en algunos casos aparece una resistencia silenciosa. Esto sucede porque el crecimiento no es neutro, es comparativo. Aunque no compares a nadie, tu evolución crea contraste automáticamente. Y el contraste es incómodo para quien está estancado, porque elimina la ilusión de que todo está bien como está. Tu existencia se convierte en una evidencia viva de que el cambio es posible, y eso destruye excusas. Pero a nadie le gusta perder sus propias justificaciones. Entonces, en lugar de cambiar, la persona cambia la forma en que te ve, minimiza tu logro, relativiza tu esfuerzo, cuestiona tus intenciones, no de forma abierta, sino a través de comentarios sutiles, ironías ligeras, indiferencia calculada. Y es en este punto donde el odio comienza a estructurarse, no como explosión, sino como corrosión, lento, silencioso, interno. La persona sigue sonriéndome, sigue conversando contigo, sigue conviviendo. Pero algo ya cambió. Dejaste de ser neutral y pasaste a ser un detonante. Y lo más perturbador es que no tienes control sobre eso, porque este proceso no depende de lo que haces ahora, depende de lo que representas en la mente del otro. Y representación no es realidad, es interpretación. Y la interpretación, cuando nace de la inseguridad, rara vez es justa. Esto crea un escenario paradójico. Cuanto más te alineas contigo mismo, menos puedes controlar cómo serás percibido. Porque empiezas a salir del patrón esperado. Dejas de buscar validación constante. Dejas de ajustar tu comportamiento para agradar. Dejas de reducirte para encajar. Y eso, para muchas personas, no es liberador. Es amenazante, porque rompe un acuerdo silencioso que casi nadie percibe que existe. El acuerdo de permanecer dentro de límites emocionales aceptables. Cuando rompes ese acuerdo, incluso sin intención, desorganizas el entorno a tu alrededor, y los entornos emocionalmente desorganizados reaccionan, no siempre con confrontación, pero casi siempre con resistencia. Por eso, intentar ser más agradable rara vez funciona, porque el problema nunca fue tu forma, fue el efecto, y mientras sigas siendo un espejo para aquello que los demás evitan ver, seguirás provocando reacciones que no tienen sentido en la superficie, pero sí tienen un sentido profundo, porque al final no estás siendo rechazado por lo que eres, estás siendo rechazado por lo que revelas. Y eso lo cambia todo,
porque significa que en muchos casos la incomodidad nunca fue sobre ti, fue sobre aquello que volviste imposible de ignorar. Existe una dinámica ocurriendo a tu alrededor todo el tiempo, y la mayoría de las personas nunca la percibe de manera consciente. No está en las palabras, no está en las reglas formales, pero está en cada interacción, en cada pausa, en cada mirada que dura un poco más de lo que debería. Es el juego invisible de la jerarquía emocional. Todo entorno humano, por más casual que parezca, se organiza en torno a un eje silencioso: quién es visto y quién no, quién es escuchado, quién es ignorado, quién influye y quién solo reacciona. Este sistema no necesita ser declarado, se forma de manera natural, y en el centro de todo existe una moneda extremadamente sensible: la atención. La atención no es solo interés, es validación psicológica. Ser escuchado significa yo importo. Ser ignorado significa soy irrelevante. Y el cerebro humano reacciona a esto con una intensidad que pocos admiten, porque en el fondo casi todas las personas están compitiendo, no por poder explícito, sino por significado. ¿Quién tiene más presencia? ¿Quién domina el entorno sin esfuerzo? ¿Quién atrae miradas, escucha, interés? Estas preguntas no se hacen en voz alta, pero se sienten todo el tiempo. Y es aquí donde algo comienza a cambiar cuando entras en escena. Sin darte cuenta, puedes alterar ese equilibrio, tal vez por la forma en que hablas, tal vez por la forma en que escuchas, tal vez simplemente por la forma en que existes, sin necesidad de esforzarte para ser notado. Y cuando eso ocurre, el sistema reacciona, porque toda la atención que llega hacia ti inevitablemente deja de ir hacia otra persona. Y eso crea una sensación silenciosa de pérdida. No es racional, pero es profundamente emocional. La persona no piensa, me estoy sintiendo menos relevante. Lo siente, y esa sensación necesita resolverse, pero una vez más no se resolverá internamente, se proyectará. Él quiere llamar la atención, ella está forzando atención. No es para tanto como parece. ¿Notas el patrón? La mente crea narrativas para proteger su propia posición dentro de la jerarquía invisible, porque aceptar que alguien ocupa naturalmente más espacio es para muchos equivalente a aceptar su propia disminución, y eso es insoportable para un ego inestable. Entonces el juego cambia. Ya no es una competencia abierta, sino una resistencia silenciosa. La persona comienza a interrumpirte más seguido, o ignora tus ideas en grupo, o responde con un desinterés calculado, pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero consistentes. Y cuanto más creces en presencia, menos explícita se vuelve esa resistencia, porque necesita mantenerse socialmente aceptable. Nadie quiere parecer envidioso. Nadie quiere admitir que se siente amenazado. Así que todo ocurre entre líneas. Y es exactamente eso lo que hace que este tipo de rechazo sea tan confuso, porque en la superficie nada pasó, pero en la práctica todo cambió. Las reacciones se vuelven más frías. El entusiasmo disminuye. El apoyo se convierte en silencio. Y comienzas a sentir que necesitas ajustarte, hablar menos, exponerte menos, reducir tu propia presencia para restaurar el equilibrio. Y es aquí donde la trampa se cierra, porque sin darte cuenta comienzas a negociar quién eres, para no desestabilizar la incomodidad de los demás. Pero ese ajuste nunca funciona, porque el problema nunca fue el exceso, fue el desplazamiento. Cambiaste tu posición dentro de la jerarquía invisible, y eso, para quien depende de esa estructura para sentirse seguro, es amenazante. Y cuanto más intentas volver a la normalidad, más artificial se vuelve, porque ya viste lo que no se puede ignorar.
ya te diste cuenta de que la aceptación social no se basa solo en simpatía, se basa en un equilibrio emocional colectivo, y cualquier persona que altera ese equilibrio, aunque sea sin intención, se convierte en un punto de tensión. Ahora entra un elemento aún más incómodo. Las personas no solo odian a quien asciende, también odian a quien no compite, porque quien no compite no valida el juego. Cuando no buscas atención desesperadamente, cuando no intentas demostrar tu valor, cuando no reaccionas a la competencia, rompes la lógica que sostiene el sistema. Y eso es aún más perturbador, porque las personas que dependen de la validación necesitan que el juego continúe, necesitan que todos estén participando, necesitan que el valor sea disputado, porque así es como se sienten vivas dentro del grupo. Pero cuando alguien simplemente no juega, esa persona se vuelve ilegible, y lo ilegible para la mente humana se convierte en amenaza, porque no puede ser controlado, no puede ser previsto, no puede ser categorizado, y entonces surgen nuevas interpretaciones. Él se cree mejor. Ella es distante. Hay algo raro ahí. Una vez más, no se trata de ti. Se trata de la incapacidad del otro para encajarte dentro de un sistema que necesita para sentirse seguro. Y eso intensifica el proceso. No solo desplazas atención, también desarmas la lógica de pertenencia. Y eso tiene un costo. Porque en los grupos humanos, pertenecer muchas veces exige adaptación, exige suavizar rasgos, exige reducir intensidad, exige no cruzar ciertos límites invisibles. Pero cuando los cruzas, aunque sea de forma natural, te conviertes en un punto fuera de la curva. Y los puntos fuera de la curva no son ignorados, son observados, interpretados y muchas veces rechazados en silencio. Por eso en muchos entornos, cuanto más te conviertes en quien realmente eres, menos cómodo resultas para los demás. No porque estés equivocado, sino porque alteras el equilibrio que mantiene a todos emocionalmente estables. Y la mayoría de las personas no quiere crecer, quiere mantener estabilidad, aunque esa estabilidad esté construida sobre comparación, inseguridad y una necesidad constante de validación. Entonces, cuando entras en ese sistema sin depender de él, no eres solo diferente, eres disruptivo. Y toda disrupción genera resistencia, aunque nadie lo admita. Existe un punto en el que todo deja de ser sobre envidia, deja de ser sobre atención y se convierte en algo más difícil de nombrar. Es cuando dejas de ajustarte, no de forma agresiva, no como una rebeldía explícita, sino de manera silenciosa, casi imperceptible. Simplemente dejas de moldearte para encajar, y es aquí donde la incomodidad de los demás se intensifica, porque mientras competías, te adaptabas, buscabas aprobación, todavía formabas parte del sistema, pero en el momento en que empiezas a actuar con verdadera autonomía, sin pedir validación, sin justificar tus decisiones, sin suavizar tu presencia, dejas de ser predecible. Y el ser humano no sabe lidiar bien con lo que no puede prever. La previsibilidad genera seguridad. Permite que las personas sepan cómo reaccionar, cómo posicionarse, cómo interpretarte. Pero cuando ya no encajas en los patrones esperados, algo se rompe. Ya no reaccionas como antes, ya no buscas aprobación como antes, ya no te explicas como antes. Y eso genera una sensación extraña en quien observa, pérdida de control, porque de forma silenciosa muchas relaciones se sostienen en pequeños acuerdos invisibles. Tú te adaptas y el otro se siente cómodo. Tú cedes y el otro mantiene la sensación de estabilidad. Tú te explicas y el otro sigue sintiéndose seguro sobre quién eres. Pero cuando esos acuerdos se rompen, incluso sin confrontación,
la relación entra en desequilibrio y comienza la incomodidad. No porque hayas hecho algo en contra de alguien, sino porque dejaste de sostener una versión de ti que era conveniente para los demás. Y eso revela algo aún más profundo. Muchas personas no gustan de quién eres. Les gusta quién eras cuando eras más fácil de controlar, cuando decías sí con más frecuencia, cuando te ajustabas al ambiente, cuando evitabas conflictos para mantener la armonía. Pero esa armonía tenía un costo, exigía que te redujeras, y en algún momento eso empieza a fallar, porque sostener una versión adaptada de ti mismo es psicológicamente agotador. Empiezas a notar el esfuerzo, empiezas a sentir el peso, empiezas a ver la incoherencia y entonces, casi sin darte cuenta, cambias. Hablas menos, pero con más precisión. Aceptas menos, pero con más conciencia. Te posicionas más, incluso en silencio, y es en ese momento cuando el entorno reacciona, porque ya no estás jugando el mismo juego, y quienes aún lo están, lo sienten de inmediato. Tu negativa a doblarte empieza a ser interpretada, no como autonomía, sino como arrogancia, no como claridad, sino como frialdad, no como madurez, sino como distancia. ¿Notas el patrón? Una vez más, no se trata de lo que eres, se trata de cómo tu cambio afecta el equilibrio emocional de los demás. Porque cuando dejas de ceder, obligas al otro a enfrentar límites, y los límites son incómodos para quien se acostumbró a no tener ninguno. Cuando dejas de explicarte, impides que el otro controle la narrativa sobre ti, y eso genera inseguridad. Cuando dejas de buscar aprobación, interrumpes un ciclo en el que el otro se sentía validado al validarte, y eso genera rechazo. No porque hayas atacado a alguien, sino porque dejaste de sostener dinámicas que beneficiaban emocionalmente a otras personas. Y aquí aparece el punto más incómodo de todos. Cuanto más auténtico te vuelves, menos accesible eres para quienes dependen de versiones adaptadas de ti. Porque la autenticidad no es cómoda, no negocia todo el tiempo, no se adapta constantemente, no se moldea para agradar, y eso crea distancia, no una distancia física, sino una distancia psicológica. Las personas empiezan a sentir que ya no pueden alcanzarte de la misma manera. Y cuando eso ocurre, hay dos posibles reacciones: adaptación o rechazo. Pero la adaptación requiere conciencia y la conciencia requiere esfuerzo. Así que en la mayoría de los casos lo que surge es el rechazo, silencioso, sutil, pero real. Las personas empiezan a etiquetarte, a interpretarte con más dureza, a reducir tus intenciones a versiones simplificadas, porque simplificarte es más fácil que comprender el cambio. Y eso marca un punto sin retorno, porque ahora no solo estás siendo percibido, estás siendo reinterpretado constantemente. Todo lo que haces pasa por un filtro distorsionado. Si te posicionas, te ven como difícil. Si te mantienes en silencio, te ven distante. Si sigues tu dirección, te ven inflexible. Nada vuelve a ser neutro, porque dejaste de ser una figura predecible dentro del sistema emocional del otro, y eso te convierte en algo con lo que pocas personas saben lidiar. Alguien que no puede ser ajustado fácilmente, y eso tiene un precio. El precio de no ser comprendido por todos, el precio de ser malinterpretado, el precio de generar incomodidad sin intención. Pero hay algo aún más profundo en todo esto, porque al final, la verdadera razón por la que tu autenticidad incomoda no es solo porque expone a los demás, es porque muestra algo que pocos quieren admitir, que vivir alineado contigo mismo es posible, y eso destruye la excusa más cómoda que existe. La vida es así. No, no lo es. Y cuando alguien vive de forma diferente, sin discursos, sin imponer, simplemente siendo, esa verdad
se vuelve imposible de ignorar. Y es exactamente por eso que en silencio algunos se alejarán, otros resistirán y algunos te odiarán sin decirlo nunca. No porque hayas hecho algo mal, sino porque dejaste de doblarte. Y para muchas personas, nada es más amenazante que alguien que ya no necesita su aprobación para existir. Si este contenido te generó algún tipo de incomodidad, entonces cumplió su propósito. No fue hecho para agradar, fue hecho para revelar. Si en algún momento te reconociste, aunque haya sido de forma incómoda, es porque algo aquí tocó una capa que normalmente queda oculta en el ruido del día a día. Y eso ya es más de lo que la mayoría de las personas se permite a sí misma. Si quieres seguir explorando este tipo de análisis, sin simplificaciones, sin respuestas fáciles, quédate por aquí, porque entenderte a ti mismo casi siempre comienza donde termina la comodidad.